y hacia dónde vamos. Creo que la profecía es nuestro mapa, es donde nos ubicamos, es donde sabemos en dónde estamos. Y si bien es cierto, hemos llegado hoy aquí al sexto sello. Hemos escuchado también los versículos de introducción que vamos a tomar en cuenta en algún momento. Pero importante, queridos hermanos, es que podamos analizar el contexto del sexto sello, cuáles fueron los eventos, qué fue lo que sucedió, y de tal manera que podamos entender un poco más, no solamente la historia, sino también la connotación profética y futura que tendrá eso también para el pueblo de Dios. Recordemos que la historia eh, se repite. La profecía no se repite, la profecía se cumple, pero la historia sí se repite. Entonces tenemos que comprender, queridos hermanos, de que hay eventos que nos marcan también el inicio, ¿verdad? De cierta era, pero también el cumplimiento de la profecía del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis, puesto que es del versículo que partimos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Me gustaría ver si puedo compartir acá la pantalla, que los hermanos en controles puedan permitirme. Muy bien. Voy a tratar de compartir. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Ujú. Bien. La palabra del Señor en estos versículos nos dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mis queridos hermanos, aquí notamos que hay varias señales. Y hay señales importantes que, si bien es cierto, sucedieron y marcaron también el cumplimiento de la profecía, tenemos que comprender también el significado. Tenemos que comprender de que estas señales también son confirmadas con el mensaje de Jesucristo también en el Evangelio de San Mateo. Así que aquí tenemos grandes, importantes señales. Y nos dice, y aquí hubo un gran terremoto. Esa es la número uno. Luego tenemos que el sol se puso negro, dice, como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Y vamos a ver en un momentito también que estos dos sucesos son consecuentes. Pero también nos habla este versículo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y quisiera que fueran conmigo a la palabra del Señor y podamos leer lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 29, donde también encontramos una referencia importante a estas señales que se mencionan justamente en el libro de Apocalipsis. El libro de San Mateo capítulo 24, versículo 29, dice la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si seguimos esta interpretación histórica de esta profecía, ¿verdad? Vamos a ver
cuándo fue el cumplimiento de la misma. Esta se cumple en 1780. Yo sé que en esto de profecía hay muchas fechas, hay muchos datos históricos, hay mucho trasfondo, muchos sucesos importantes, pero que son importantes para que los tengamos en cuenta, de modo que podamos entender no solamente el tiempo, sino el contexto de, del cumplimiento de la profecía. Tenemos una línea de tiempo de eventos. Nosotros sabemos que este terremoto que menciona la profecía, ¿verdad? Ocurrió en 1755. Pero vamos a ver un poco más sobre esto porque hay eventos y específicamente eh, profecía cumplida que tienen algunos aspectos que mucha gente en el mundo, muchos científicos, eh, han tratado de darle una respuesta lógica a estos eventos, una explicación científica a algo que nosotros sabemos que son el cumplimiento verídico de la profecía, de la palabra del Señor. Pero partiendo de esto, nosotros sabemos que el gran terremoto de Lisboa, un terremoto devastador, un terremoto que eh, abarcó gran parte de los continentes, ¿verdad? Y de la cual pues hubo también cantidad eh, de fallecidos. Nos habla, queridos hermanos, aquí sobre la el cumplimiento no solamente de esta profecía, sino también los sucesos subsiguientes. Y quiero tomar un momentito acá para que podamos entender, queridos hermanos, las fechas de esto, justamente el terremoto de Lisboa, ¿verdad? Que fue el 1 de noviembre de 1755. Y justo sucede en lo que el mundo llama el Día de Todos los Santos, ¿verdad? El 1 de noviembre. La magnitud estimada más o menos de 8.5 a 9 en la escala. Y este terremoto afectó Europa, África, América. Se sintió en Groenlandia, Finlandia, el Caribe, y Lisboa quedó casi destruida. Murieron entre 60.000 y 100.000 personas. Imagínense lo devastador de este terremoto. Produjo también un tsunami o un maremoto de 20 metros de altura y múltiples incendios. Esto me llama la atención porque los múltiples incendios era porque la gente estaba en esta fiesta pagana también, en las iglesias, en sus lugares de adoración, por la adoración a los santos o los muertos, y estaban con velas. Y el mismo terremoto hace que esto se produzca un accidente de fuego y después grandes incendios. Así que nos vemos acá también que solamente como referencia, el filósofo Voltaire quedó impactado y escribió sobre este evento en su obra Cándido. El marqués de Pambal nos dice, reorganizó la ciudad y esto debilitó el poder de la Iglesia Católica en Portugal. Pero también, mis queridos hermanos, esto es porque lo constata la historia. Y cuando nosotros nos profundizamos en la profecía, debemos entender y debemos también saber de que hay aspectos históricos, aspectos proféticos y también el mensaje que Dios nos confirma a través de su palabra. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 305, nos dice que en el año 1755 se verificó el más terrible terremoto que jamás se haya registrado y fue en grande parte destruida la ciudad de Lisboa. Y hubo en otros países una gran destrucción de vidas y de propiedades. Lo dice la palabra del Señor, lo constata la historia y también lo confirma el mensaje de profecía. Así que esto ya estaba profetizado.
esto iba a marcar también definitivamente un punto importante en nuestro marco profético, en el cumplimiento justamente del sexto sello. Pero miremos acá también en la línea de eventos. Tenemos que en 1780 ocurre también el día oscuro en lo que se le conoce o se le conocía la Nueva Inglaterra, estos estados del norte, ¿verdad? En donde fue más latente ese día, el día oscuro. Y referente a esto, mis queridos hermanos, se le conoce también como el gran día oscuro de Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. ¿Qué pasó con los animales? Las gallinas se metieron al gallinero. La gente dejó de trabajar pensando que era el fin del mundo. La gente empezó a angustiarse, a tener miedo. Y esto, mis queridos hermanos, nos habla también de que la profecía se estaba cumpliendo. Ahora, en esto es lo que nos dice justamente el libro de Mateo 24-29. Jesús dice que el día oscuro vendría después de un periodo de tribulación. Pero el versículo que leímos en Mateo 24-29 nos dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de esa persecución, sabemos nosotros que hubo una época, un periodo de persecución también, de tribulación. Dice, el sol se oscurecería. Entonces, ya hemos estado hablando, no solamente en este sello, en contexto, hemos visto también que se describe una persecución y una tribulación. Pero ahora quiero que conectemos en el mismo capítulo de Mateo 24, los versículos 21 y 22, y vamos a ver lo que nos dice la escritura en el libro de Mateo 24, 21 y 22, dice la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Recordemos, queridos hermanos, que la profecía no se cumple dos veces, pero la historia sí se repite. Y esto, mis queridos hermanos, debemos entender, como ya les decía, no solamente el trasfondo histórico, no solamente los hechos históricos, sino también la connotación profética y también a futuro de lo que vendrá. Así que vamos a conectar esto, mis queridos hermanos, porque en el versículo 21 Jesús describe una gran tribulación. Y en el versículo 22 nos dice que esa tribulación será o sería acortada. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos entender esto? Porque recordemos nosotros que en el periodo, ¿verdad? De los 1260 años, en donde se suponía que iba, al final de ese tiempo, iba a concluir la persecución de la iglesia, no continuó durante todo ese periodo. Y aquí quiero que miremos algo importante. Porque el conflicto de los siglos nos dice que la persecución de la iglesia no continuó durante todo el periodo de los 1260 años. Y Dios en su misericordia para con su pueblo acortó el tiempo de su dura prueba, prediciendo la gran tribulación que debía sobrevenir a la iglesia. El Salvador dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Por la influencia de la reforma, la persecución llegó a su fin antes de 1798. Esto es lo que nos dice el conflicto de los siglos. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 22? Que el tiempo sería acortado. Entonces por eso que podemos ver aquí que lo que iba a terminar en 1798, o lo que iba a marcar ese año, pareciese ser que termina o que sucede en 1780. Sucede antes. Y esto lo vamos a ver en un momento, porque la gran tribulación del versículo 21,
que leímos en el libro de Mateo 24, es la persecución durante los 1260 años de dominio papal. Y yo sé que esto lo sabemos nosotros, las dos esferas de la persecución, también no solamente por la Roma pagana, sino también por la Roma papal en su momento. Así que Mateo 24:22, que es la conexión que quiero que hagamos, nos dice que si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Así que la persecución de esos días fue acortada. De lo contrario, nadie hubiera sobrevivido. Los 2260 años, quiero decir, es un periodo profético que ya nosotros lo conocemos en la Biblia. Los 1260 años de dominio papal. Así que este periodo, de hecho, está también profetizado y descrito en el libro de Daniel, capítulo 7 y también el capítulo 12. Pero también respecto a esto lo podemos ver en Apocalipsis 11, 12 y 13. Pero lo que quiero en concreto, mis queridos hermanos, puesto que estamos estudiando el sexto sello, es que los 1260 años terminaron en 1798, como lo marcaba la profecía. Sabemos nosotros que el Papa Pío VI fue llevado justamente por el general Berthier, es llevado, ¿verdad?, de un lugar de Roma, luego es puesto en un convento, con el miedo ahí de que fuera una figura de inspiración para la gente, fue llevado a Francia de regreso. Entonces, el Papa perdió todo poder y Napoleón ya sabemos pues que lo depuso, puesto que ocurre simultáneamente también la Revolución Francesa, que es un tema muy extenso, que en una hora realmente es muy poco poder abarcar estos datos o aspectos de la historia, que yo les invito a que ustedes puedan tomarse el tiempo también de leer todo el capítulo de la Revolución Francesa, leer los aspectos históricos, porque podemos enriquecer el conocimiento y podemos también entender un poco más el contexto histórico, podemos entender también lo que ocurrió, cuáles fueron las amenazas, cuáles fueron las exigencias que hizo Napoleón Bonaparte al Papa. En fin, no quiero salirme del tema, pero vemos entonces aquí que los 1260 años terminaron en 1798, cuando el Papa perdió todo poder. Ahí recibe entonces la herida mortal. Ya no hay ningún control, ya no hay ningún poder. Y en Mateo 24 Jesús dice que inmediatamente después de aquellos días, o sea, inmediatamente después de estos 1260 años, después se refiere, ¿no?, a 1798, el sol y la luna se oscurecerían. Entonces aquí podemos encontrar un aparente problema, porque la interpretación histórica dice que el sol se oscureció ¿cuándo? En 1780, ¿verdad? El día oscuro, como es conocido de Nueva Inglaterra, sol en oscuridad total. Entonces, ¿verdad? Esta es la interpretación histórica que sucede en 1780. Pero, ¿cómo sucede ahí si proféticamente esto tenía que suceder después del tiempo de la tribulación? Tenía que suceder después de la persecución. Y esto apuntaba a la fecha de 1798. Podríamos entonces pensar, lógicamente terminó antes. ¿A qué equivocación hay aquí? ¿Por qué Jesús dijo inmediatamente después? Pero con esto, mis queridos hermanos, quiero que miremos, y ya que ustedes tienen sus Biblias también, vayamos al libro de Marcos, porque en el libro de Marcos aclara lo siguiente. Marcos capítulo 13, versículo 24, encontramos ahí también lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo esto. Marcos, un segundito, 13:24.
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Aquí encontramos entonces Jesús dice en aquellos días, es decir, que es dentro de los 1260 años del dominio papal. Jesús dice en aquellos días, pero después de la tribulación, después de que la persecución había cesado. En otras palabras, los 1260 años aún no habían terminado, pero la persecución sí había terminado, la tribulación sí terminó. Por eso es que inmediatamente después de esa tribulación, después de esa persecución, fue entonces que ocurre el oscurecimiento del sol, el día oscuro. Ahora, ¿cuándo terminó la persecución de esos días? El conflicto de los siglos también lo aclara. Y esto, mis queridos hermanos, todo es con base bíblica en primer lugar, porque lo dice la profecía bíblica, lo constata también el espíritu de profecía y también lo constata la historia. Nos dice el conflicto de los siglos 306. Un cuarto de siglo antes, la persecución había cesado casi por completo. Después de esta persecución, de acuerdo con las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. El 19 de mayo de 1780, esta profecía se cumplió. Entonces aquí hagamos la matemática. Recordemos, profecía es mucha matemática. Un cuarto de siglo antes, ¿cuánto es? 25 años antes de 1798, 1798, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al año 1773. Aquí lo dice el conflicto de los siglos. Un cuarto de siglo antes, o sea, 25 años antes de 1798, nos lleva al año 1773. Inmediatamente después, ¿verdad? De 1773 vino el día oscuro, el cual ocurrió, como ustedes lo pueden ver, en 1780. ¿Y qué pasó entonces en 1773 para que la persecución terminara? Tengo acá también The Great Second Advent Movement, que dice en la página 50, 50 y 51, aunque los perseguidores conservaron el poder civil hasta 1798, la furia de la persecución fue restringida por los gobiernos al conceder tolerancia a todas las religiones alrededor de 1773 en adelante. Mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos todo esto y vemos lo que dice la historia, es tan fascinante porque podemos atar cabos, podemos entender el contexto, podemos entender lo que la palabra del Señor nos dice de que la profecía no se equivoca. Tenemos que la historia de los jesuitas también muestra que fueron expulsados de todos los países de Europa. Y en 1773, el Papa Clemente XIV emite un breve, o sea, un comunicado suprimiendo la orden. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esto, más que un dato histórico, más que un evento como el día oscuro, ¿verdad? Como el terremoto, hay también ciertos cambios, ciertos movimientos religiosos que sucedieron y que eran importantes. Ahora, volviendo a Apocalipsis, a nuestros versículos de introducción, Apocalipsis 6, 12 y 13. Si seguimos el orden cronológico, hubo un gran terremoto antes del día oscuro de 1780. ¿Qué terremoto ocurrió? Ya nosotros lo vimos. El terremoto de Lisboa de 1755, que ocurrió el día de Todos los Santos. Ya hemos visto detalles referente a eso. Ahora nos vemos que fue tan grande así que Lisboa era una de las ciudades más grandes de Europa en ese tiempo, y era prácticamente la entrada al Nuevo Mundo, y por eso ese desastre fue tan público,
y se convirtió en un evento internacional. Ahora, los protestantes lo vieron como una señal de Dios, o un castigo contra la Iglesia Católica por los pecados de la Inquisición. Pombal llegó al poder, nos dice, esto lo dice Juan Wesley, que predicó esto en América, también que como el resultado del terremoto, Pombal llegó al poder como primer ministro de Portugal. Dice Juan Wesley, el rey era inútil, así que Pombal asumió el control como, así casi como dictador. ¿Qué hizo Pombal? Limitó la Inquisición, expulsó a los jesuitas de Portugal en 1759 y reformó las leyes de propiedad para evitar que la iglesia acumulara tanta riqueza. Esta acción culminó en 1773, el cuarto de siglo antes de 1798, que marcaba la profecía. Inmediatamente después de esto vino el día oscuro, que ya lo sabemos, en 1780. O sea, todo, mis queridos hermanos, a tiempo, todo se cumplió en el momento específico. Y Dios estaba obrando para poner fin a la persecución. Tenemos entonces el siguiente evento, que es lo que nosotros tenemos que comprender también, de que esa misma noche, del mismo 19 de mayo, viernes 19 de mayo de 1780, la luna se puso roja como sangre. Y hay muchos testimonios que uno puede encontrar en journals y en periódicos de personas que dicen que no podían ni siquiera leer, no podían ver. Personas, dice, que pensaron que el juicio de Dios ya estaba encima, estaba cayendo sobre ellos. Entonces, realmente son datos que constatan lo que dice la palabra del Señor y que marcan definitivamente esta profecía. Pero el 13 de noviembre de 1833 tenemos también la gran lluvia de meteoros, que fue visible en toda América del Norte, ¿verdad? O la caída de las estrellas fue una señal para quienes predicaban la segunda venida de Cristo. Y esta predicación duró 10 años, esperando la segunda venida de Cristo. Entonces se pensaba que el séptimo sello se abriría en 1844, pero ahí ya nosotros sabemos qué ocurre, ocurre el gran chasco. No reconocieron entonces el paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello. Cuando nosotros miramos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 6, encontramos nosotros que de ahí no sigue directamente al séptimo sello. Hay un intervalo, hay un paréntesis. ¿Y a qué es lo que se refiere allí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Porque este capítulo 7 justamente debía cumplirse. Los eventos de Apocalipsis 7 debían cumplirse también antes de la segunda venida de Cristo. Y que debía ocurrir entonces el sellamiento del pueblo de Dios. Así que Dios da un tiempo de paz para que el pueblo, para que sus hijos se enfoquen en ser sellados y preparados para la venida de Cristo. Y déjenme decirle, queridos hermanos, estamos viviendo ese tiempo ahora. Ahora es nuestro tiempo de paz, vamos a decir, en medio del caos que estamos viviendo, pero es para asegurarnos, para enfocarnos, para concentrarnos en ser sellados. Ese es el intervalo, ese es el intermedio, o lo que sucede entre el sexto sello y el séptimo sello. Así que este tiempo es un tiempo de gracia dado por Dios también para el sellamiento. Podemos entender, queridos hermanos, de que en 1517, que comenzó la reforma, restringió la persecución, pero no la terminó. En 1755, el terremoto de Lisboa trajo el poder a Pombal, a quien en 1759 expulsó a los jesuitas, y esto culmina en 1773. Solamente estoy haciendo un breve repaso sobre esto, cuando el Papa mismo suprimió a los perseguidores.
Así los días de persecución fueron acortados en un cuarto de siglo, cumpliendo lo que dice Mateo 24:22, que si los días no fuesen acortados, dice, ningún hijo de Dios, ninguno de los escogidos pudiesen sobrevivir. Y eso lo vemos también inmediatamente después, vemos que el sol se oscurece, las estrellas caen en 1833, siguen 10 años de predicación del pronto regreso de Cristo hasta noviembre de 1843. Y en 1844, ¿qué sucede? Que llega entonces el día de expiación antitípico que da el 22 de octubre de 1844. Ya nosotros sabemos que en esa fiesta judía por 10 días se tocaban las trompetas para anunciar el gran día de expiación. ¿Y qué sucedía entonces en el día 11? Venía el gran día de expiación. Los creyentes de 1843 y 44 habían puesto en orden su vida, habían dejado a un lado todo pecado conocido, y estaban preparados para ese día solemne. No se habían dado cuenta de que algo faltaba, porque ellos, ya nosotros sabemos, si bien es cierto, no es el tema sobre el gran chasco, pero algo hacía falta, y era que estaban transgrediendo el cuarto mandamiento. Y la restauración de ese mandamiento es lo que describe en el paréntesis de Apocalipsis 7, y no me quiero adelantar a lo que vendrá en el siguiente estudio, pero esta es la base doctrinal, mis queridos hermanos, de nuestro mensaje. Muchas personas han tratado de socavar este fundamento, pero está firmemente establecido, con fechas, con eventos históricos que lo respaldan como base, ¿verdad? Y la profecía que se cumple. Entonces, esto, mis queridos hermanos, así brevemente les he mencionado un poco sobre las señales proféticas del sexto sello. Sin embargo, sabemos que toda profecía se repite y se expande. Toda profecía, ¿verdad? Se cumple, pero la historia se repite. Y quiero, mis queridos hermanos, que nos llevemos en esta noche el mensaje espiritual y la aplicación espiritual también para nosotros, porque ya tuvo su cumplimiento histórico, tuvo su cumplimiento profético, pero también tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y Dios está despertando a la humanidad porque este es el mensaje, mis queridos hermanos. En los mensajes de Apocalipsis no son mensajes para tener miedo, para asustarse, para espantarse. Son mensajes de misericordia, mensajes de amor, y Dios está despertando a la humanidad. Así que el sexto sello termina también con una gran pregunta. Y esa gran pregunta perfectamente es aplicable para ti y para mí. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta está en el capítulo siguiente, ¿verdad? Que son los 144,000 sellados. La sierva del Señor nos dice que solamente los que hayan limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero permanecerán en pie en aquel gran día. Solamente, mis queridos hermanos, aquellos que laven sus ropas, que se mantengan firmes. Y Dios nos llama hoy porque estamos en este tiempo, estamos entre el sexto y el séptimo sello. Y Dios nos llama, queridos hermanos, a preparar el corazón, a recibir el sello de Dios en la frente, que significa un carácter transformado. Siempre lo he dicho, Dios quiere un pueblo no informado, sino un pueblo transformado. Vivir en santidad para que podamos permanecer en pie en el día de su ira. Tenemos ahora este tiempo de tranquilidad, de paz, vamos a decir, en el sentido de que no nos están persiguiendo aún, no estamos siendo marginados aún, no estamos siendo puestos en prisión aún, pero ese tiempo vendrá, mis queridos hermanos, y el tiempo, la historia se repetirá. La historia se repite, mis queridos hermanos, y la profecía se cumple.
Por eso es que debemos hoy, mis queridos hermanos, luchar por ser sellados, por ser parte de los 144,000, porque ese es el intervalo antes de que venga entonces el séptimo sello que ya nosotros en su momento vamos a aprender y a estudiar. Entonces vemos, queridos hermanos, de que hay una transición y con esto ya nosotros vimos las claves, las señales de lo que sucedió, pero falta una última señal, aún futura. Esta señal en el cielo se desvaneció como un pergamino, dice. Y que esto, mis queridos hermanos, ocurrirá al final del tiempo de la gracia, justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, los impíos también nos dice en estos versículos, los impíos claman a las rocas y a las montañas que los oculten. Ocúltanos de aquel que viene. La aplicación de esto, mis queridos hermanos, es que la misma presencia de Cristo, que es gozo para los redimidos, será terror para aquellos que rechazaron su gracia. Entonces, queridos hermanos, estos temas de Apocalipsis, estos temas de los sellos, son temas de amonestación, son temas de ayudarnos a despertar, a que podamos nosotros em, meditar, ¿verdad? Y que podamos alegrarnos y decirle al Señor, ¿verdad? Te hemos esperado y tú nos salvarás. Y no que digamos con aquellos impíos que le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El terremoto, mis queridos hermanos, es una sacudida espiritual y Dios está sacudiendo a su iglesia hoy. Hoy estamos también siendo sacudidos por el zarandeo. El sol oscureciendo también es la falta de luz espiritual. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, recibir la luz de Cristo, que los rayos de justicia de Cristo penetren los pensamientos más profundos, más oscuros de nuestra mente. La luna en sangre también es un testimonio en tiempo de crisis. La iglesia debe brillar más cuando el mundo se oscurece. Mis queridos hermanos, si hemos nosotros también de morir mártires, que sea por la fidelidad a Dios, que sea por la obediencia a los mandamientos de Dios. Solamente para hacer el contexto en la situación que estamos viviendo ahora aquí en el país. Vemos ahora la muerte de este joven también por defender principios, por defender valores morales. Fue asesinado. Mis queridos hermanos, ¿estaremos nosotros también dispuestos a estar en pie cuando seamos llamados a dar razón de nuestra fe? ¿Estaremos dispuestos a morir por los principios que creemos, por los valores que tenemos? La caída de las estrellas podríamos aplicarla también a la caída de falsos líderes. Muchos abandonarán la fe y debemos seguir a Cristo y no a hombres. ¿Será Cristo para mí el cordero que quita el pecado o el cordero cuya ira no podré soportar? Estas preguntas, mis queridos hermanos, deben ser de análisis para nosotros. Y yo sé que cuando estudiamos sobre esto, uno profundiza y profundiza más. Es como bucear en la palabra del Señor. Y cuando entendemos esto de la profecía, entendemos lo de los sellos, entendemos cada aspecto histórico, cada connotación profética, vamos a ver, mis queridos hermanos, que es Cristo que está haciendo un llamado, que está cumpliendo la profecía en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Por eso nos dice que Dios no conoce premura ni demora. Es el tiempo correcto, es el tiempo perfecto de Dios. Y por eso es que Dios
nos llama hoy y motiva a la iglesia a proclamar el mensaje de los tres ángeles, porque esta hora es decisiva, mis queridos hermanos. Estamos en este tiempo que ha sido acortado para nosotros. Y ese tiempo de paz, vamos a decirlo en una expresión, el Señor nos compró tiempo, por decirlo en una expresión regular, y debemos aprovecharlos, queridos hermanos, porque la historia se volverá a repetir. No tendremos más la Biblia, las Biblias van a ser quemadas, los hijos de Dios van a ser perseguidos, los cristianos van a ser puestos en las cárceles. Ahorita, ahora mismo, solamente está dormido ese poder, mis queridos hermanos. Esa herida mortal, ¿verdad? Volverá nuevamente y Dios nos permita, queridos hermanos, estar preparados para que podamos enfocarnos en ser sellados, mis queridos hermanos. Si somos sellados, somos investidos por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder ser testigos también y vamos a ser partícipes también eh, del cuarto ángel, del mensaje del cuarto ángel. Por eso, queridos hermanos, esto es para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos prepararnos, podamos examinar nuestras vidas, queridos hermanos, y que podamos ver de que hay un urgente llamado para nosotros hoy. El llamado al sellamiento. Apocalipsis 7 sigue inmediatamente, que es lo que ya decía. Y Dios está esperando que sus hijos sean preparados y sellados en la frente, o sea, en la mente. Las señales ya se cumplieron. Estamos viviendo en el sexto sello y el séptimo. Y Dios desea que haya un despertar en nosotros, ese despertar para proclamar el mensaje, el triple mensaje angélico. Y hoy es tiempo, amados hermanos, de buscar la pureza de vida, de confesar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y con otros. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Y este ha sido en pocos minutos